empecemos con buenas noticias, ya, porque ya mucho de violencia, mucho de muertes, de sicariatos, y la verdad es que, por lo menos en el ámbito local, acá en Ecuador y en Pichincha, están pasando cosas y pasan cosas buenas, ¿no? Ayer en horas de la noche se inauguró el nuevo Hotel Boutique Mitad del Mundo, que va a ofrecer obviamente una experiencia única en cuestión de hospedaje, ¿no? Este es el mapping que se proyectó en la capilla que está en la plaza central de la mitad del mundo. Pero si tenemos imágenes no del mapping, sino del hotel, por ahí. Ahí están las. Además tuvimos luna llena ayer. ¿Por qué no estuviste vos, Carlos Minango, ayer? Ah, ya, ya, ya. Ok, estabas trabajando igual. El Carlitos no es porque no quiso ir, sino porque estaba camellando. Ahí están imágenes de lo que es el hotel, situado en el centro del planeta, en la ciudad mitad del mundo. Este es un atractivo más que va a tener uno de los complejos turísticos más vistosos, más lindos y el más visitado que tiene el Ecuador, que es justamente la ciudad mitad del mundo, ¿no? Y ayer abrió la puerta al público el Hotel Boutique Mitad del Mundo, cuyas operaciones empezarán en noviembre con el feriado del 2 y el 3, ¿no? Cuenta con 10 habitaciones personalizadas y distribuidas armónicamente en tres alas: Quilla, Pacha e Inti, el sur, norte y sobre la línea ecuatorial. Esa que están ustedes viendo es la habitación que está sobre la línea ecuatorial, ¿no? Al fondo está la capilla y hacia atrás de esta imagen el monumento a la mitad del mundo. Un lugar situado junto al monumento que combina elegancia, identidad andina y la magia de la naturaleza. Aquí los turistas tendrán la oportunidad y la posibilidad de elegir en cuál hemisferio del planeta Tierra desearán hospedarse. Ahí están las imágenes del momento del corte de la cinta, la prefecta, el viceprefecto, junto a los representantes del sector turístico que estuvieron ayer también. Muy importante la participación de, de la empresa privada, de gente vinculada no solo al tema hotelero, sino al tema de los restaurantes, de la gastronomía, de los servicios que tienen que ver con el turismo, ¿no? Y el logo del hotel está lindísimo también. Ahí están las imágenes de todo lo que ofrecerá la ciudad mitad del mundo para quienes lleguen, ya no solo en condiciones de turistas de paso, sino a hospedarse en estas 10 habitaciones que tiene a partir de hoy el Hotel Boutique Mitad del Mundo. Así que estas son buenas noticias para Pichincha, son buenas noticias para Quito y son buenas noticias para el Ecuador finalmente, porque todo esfuerzo que se haga, ya sea desde el sector privado o como en este caso desde el sector público, para incentivar, para motivar la llegada de nuevos turistas al país, turistas sobre todo extranjeros. Claro que el hotel está abierto para todo tipo de visitantes, ¿no? Usted si viene de Guayaquil, de Loja, como el Javi, o si viene de las Galápagos, o si viene de Huarando, de Ambato, de donde usted quiera, puede hospedarse en el Hotel Mitad del Mundo, pero digamos, lo deseable también es que los visitantes que lleguen sean de todas partes del mundo, ¿no? Y que nos sigan visitando y conociendo el Ecuador y sigamos promoviendo esta tierra a pesar de la compleja situación por la que estamos atravesando y viviendo, que tiene que solucionarse porque, digo, de nada van a servir todos estos esfuerzos que se hagan para promover el turismo en el Ecuador si es que no garantizamos mínimos de seguridad a los turistas y a los visitantes, ¿no? Entonces, tienen una razón adicional para visitar en este fin de semana que se aproxima la ciudad mitad del mundo, que ya cuenta con nuevo hotel. ¿Y por qué es importante esto? No solo porque se trata del complejo turístico más visitado que tiene el Ecuador, como es la ciudad mitad del mundo, sino porque esta zona donde está ubicado el complejo San Antonio de Pichincha, la misma Pomasqui, San Antonio de Pichincha y Calacalí, son la puerta de entrada a la reserva de biosfera del Chocó Andino, que tiene que ser también uno de los grandes potenciales turísticos con los que cuenta no solamente la provincia de Pichincha, sino todo el Ecuador, porque es de una riqueza que no tiene precio, es una riqueza que está ahí, que debemos cuidarla, que debemos preservarla, y que debemos también nosotros
promocionarla. O sea, ¿quién es mejor que nosotros que vivimos aquí a 35, 40 minutos de distancia para promocionar, para promover a través de nuestras redes sociales, de boca a boca, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, etcétera, etcétera, que vayan a visitar, a conocer y a, sobre todo, cuidar y preservar la zona del Chocó andino? Entonces, fíjense, no había, digamos, un hotel de estas características en un sitio tan turístico y tan atractivo como la mitad del mundo, así que ahí tienen ustedes, ¿no? Nuevo hotel en la ciudad mitad del mundo. ¿Qué decía por acá mi querida doctora Mariela? A ver, sí, que haya venido de blanco hoy es simplemente coincidencia, pero ayer, por cierto, la Liga Deportiva Universitaria ganó 3-0 al Defensa y Justicia la semifinal de la Copa Sudamericana. 2 goles de Paolo Guerrero y 1 de Piovi, ¿no? El próximo partido, el de vuelta, será el 4 de octubre, miércoles, en Argentina. Para algunos ya la llave está definida, ¿no? Liga Deportiva Universitaria sería prácticamente uno de los finalistas de la Copa Sudamericana. La otra llave tiene que definirse el martes 3 de octubre entre Fortaleza y Corinthians. Ahí están empatados a unos, así que de ahí saldría el rival de la otra llave, entre Liga y Defensa y Justicia, ¿no? Que para muchos ya es una llave que está definida. Bien, ayer comentábamos sobre el tema relacionado con el famoso informe León de Troya, los policías que lo elaboraron y que hoy estarían siendo objeto de persecución y que por efecto de esa persecución habrían tratado de poner su vida y la vida de sus familias a buen recaudo. Por eso es que comentábamos con respecto de este tema del video publicado durante la jornada del pasado martes del policía Rengel. Y la primera reacción del comandante general de policía y de la fiscalía era más de lo que hemos vivido y de lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años, ¿no? Dos instituciones que en ese caso específico han terminado haciéndole el juego a quienes estarían siendo señalados por los que hicieron la investigación, los que elaboraron la investigación y los que además tienen los datos y la información producto de esa información, que es gente relacionada y vinculada con el presidente Lasso, en donde está incluso mencionado uno de sus parientes. Por eso es que el policía Rengel dice: yo no tengo la culpa de que en medio de la investigación haya aparecido el nombre del cuñado de un familiar del presidente Lasso, pero estas instituciones se han dedicado a cuidar las espaldas y a velar no por la justicia, no por la seguridad de los ecuatorianos, sino a cuidar las espaldas de Lasso y del gobierno de Lasso, lamentablemente. Entonces ayer comentábamos a partir de lo que fue esta suerte como de declaración de prensa, porque no fue ninguna rueda de prensa, fue una declaración, un documento leído por el comandante Salinas, en un espacio en donde por supuesto no hubo preguntas ni nada por el estilo, en donde llamaba la atención algunas cosas que las íbamos mencionando ayer junto a ustedes, ¿no? La una, que a un policía que está amenazado, que dice además e identifica plenamente quiénes podrían ser las personas que puedan atentar contra su vida, porque dice: yo le responsabilizo a usted, presidente Lasso, de su gobierno, si es que algo me pasa a mí o a mi familia. Entonces al policía que está amenazado, que está huyendo por su vida, el comandante Salinas le dice: vea, jovencito, usted es policía en servicio activo, venga a trabajar, ¿no? O sea, como que ni le importa siquiera la seguridad o la integridad de Rengel y de su familia, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, lo que se veía es un comandante general de policía actuando al extremo políticamente, casi operando como un ministro del Interior.
defendiendo al Ejecutivo, diciendo que el Ejecutivo ha tomado distancia de esta investigación y que el Ejecutivo no incide en las investigaciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer se reveló, porque además está clarísimo que entre ellos no se cuidan las espaldas, que entre ellos mismos tienen gente que seguramente también no estará muy de acuerdo con las cosas que está haciendo el gobierno, así como hace algunos días atrás, recordarán ustedes, al presidente le grabaron un video de una reunión de gabinete en donde él prácticamente decía que iban a desconocer el resultado de la consulta popular referente al tema Yasuní-TT. Resulta que al señor Salinas, al comandante general, le graban una conversación con el ministro del Interior, en donde por lo que se logra escuchar al general Salinas, el pedido o la orden que le daría Zapata es que a Rengel se lo investigue. ¿Podemos por favor escuchar y ver el video de esta conversación telefónica que tuvo Salinas con Zapata? El comandante Salinas vino con mucha cara a decir aquí, no podemos abrir una investigación. Es que esto no nos corresponde a nosotros investigar, allá la fiscalía sí quiere investigar. Comandante, ok, me encanta. Quiero que usted se escuche a sí mismo, porque resulta que le han perdido tanto el respeto que le graban sus comunicaciones. Esta es la llamada que tuvo usted ayer con el ministro del Interior Zapata. Usted no se atreve a investigar a los generales corruptos que colaboran con el narcotráfico, pero sí tiene un par de pelotas para investigar a los tenientes, ¿no? Escúchese. Sí. Aló, ministro, buenas tardes. De Rangel, sí. Sí, ahorita ya vamos. Sí, así es. Este tipo ya se ha ido del país, claro. Ya parece que ya se ha ido del país, estamos ya levantando la causa administrativa. Ya le vamos a investigar. Y a sancionar por emitir comentarios. No, si más bien él fue traído a Quito y está en Quito, pues esto es manipulado políticamente. No, ya le voy a confirmar, pero ya le estamos buscando dónde está. Sí, en Quito, en Calderón. Ahorita le estamos verificando, ministro. Ya le llamo enseguida apenas tenga los datos. Ya. Ahí se investigan, ¿no? Ya, ahí está. Esa es la conversación que mantuvo el comandante general de la policía con el ministro del Interior, quien le da órdenes de investigar, de dar con el paradero del policía y de sancionarle. El comandante Salinas, que obviamente recibe órdenes de su ministro, le dice y afirma de que esto es manipulado políticamente. Una afirmación de ese nivel, vamos, lo que uno espera es que en estos días, acá sabemos que no van a venir, pero donde sea que vayan, ojalá al comandante Salinas le pregunten quién a su criterio, o si tiene información de quién estaría manipulándole políticamente al policía Rangel o al policía Erazo. Si están tratando de cuidar su vida, si están tratando de poner a buen resguardo a su familia porque han recibido amenazas, porque les han pedido que cierren la investigación y que sobre la investigación de paso ya no digan nada, que mejor se callen. ¿Ya? Habrá que preguntarles quién es el que les mandó a cerrar la investigación y a decir que se callen. Lo del cierre de la investigación está clarísimo, porque el mismo policía Rangel lo menciona, dice es el general Ponce, y ustedes saben perfectamente bien quién es el dichoso general Ponce y en qué casitos nomás ha estado él involucrado. Ayer lo mencionábamos en la mañana, los compañeros de la tarde lo volvieron a mencionar, hicieron un recuento caso por caso en todo en lo que ha estado involucrado el señor Ponce. Pero acá fíjense ustedes cómo opera este dichoso y famoso espíritu de cuerpo que suelen tener los señores
policías. Como acá se trata, corrígeme si me equivoco, de un teniente, no sé si es subteniente, pero es teniente Rengel, creo. ¿Ya? Que es un rango del proceso de formación de los oficiales de policía, el segundo me parece después de ser subteniente cuando se gradúan, teniente. No, como es de los que está empezando, de los jóvenes, de los pelados, qué sé yo, ahí sí hay que operar con sanciones, hay que operar con investigaciones, hay que abrir expedientes, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con, por ejemplo, aquella denuncia, como para este gobierno y para la gente del entorno presidencial y para las élites en este país, lo que dice la embajada, y ustedes saben a cuál embajada me refiero, la embajada de los Estados Unidos, lo que dice la embajada o el embajador es palabra santa. Y acá hubo un embajador que dijo que hay narcogenerales en la policía. ¿En dónde está la investigación de los narcogenerales? Cuando Rengel menciona a Ponce, y cuando en otros casos se ha mencionado también dentro de este informe León de Troya, la participación de gente como por ejemplo la ex comandante Tania Varela, entre otros. ¿Por qué ahí no se dice nada? ¿O por qué no se llega al fondo de las investigaciones con toda la dureza, con toda la firmeza, con toda la disciplina, con todo el rigor que, por ejemplo, en este caso les llama directamente el ministro del Interior a decirle al señor Salinas que aplique la ley, que descargue toda la fuerza en contra del señor Rengel? Porque el espíritu de cuerpo está solamente para los de la élite, ¿no? Para la cúpula. Entonces, el próximo gobierno, quien quiera que sea la señora González o sea el señor Noboa, a quien de paso yo no le he escuchado nunca mencionar sobre eso, absolutamente nada, van a tener que empezar por depurar la policía, pero desde la cabeza. Porque si van a empezar por los rangos bajos y medios, me parece que por ahí no está el problema. En la policía está muy claro que el problema está en la cabeza. Y la cabeza son los generales. Son aquellos generales a los que el propio presidente de la República, es decir, el comandante en jefe de la fuerza pública, no pudo volar su cabeza cuando pasó lo de María Belén. Porque además los policías, como les decía yo ayer, los generales, no los policías, los generales, en esa ocasión le demostraron no únicamente a Lazo, sino al país entero, quiénes son los que están al mando de esta situación. Y al mando evidentemente no está ni Lazo ni el ministro del Interior, ni el de entonces, ni Carrillo, ni hoy Zapata. Los que mandan son los generales. Parecería que era suficiente y que además ya tocamos fondo y de que no podía pasar nada peor, pero han pasado cosas iguales y peores, que el asesinato de una mujer en las instalaciones mismas de la escuela de policía, además en el complejo arquitectónico donde pernoctaban los oficiales de policía, que eran los instructores de esa escuela de formación policial. Eso, lo que sucedió, ese crimen atroz de María Belén Bernal, ese femicidio espantoso, horrible, que ocurrió dentro de una escuela de policía, tenía que haber provocado un verdadero terremoto dentro de la institución y debió haber provocado un cisma dentro de la policía y múltiples cambios y modificaciones y reformas, debió haber provocado de todo ese evento, pero parecería que fue como una pieza más de un rompecabezas que todavía no terminamos de completar. Porque después vienen policías que están metidos en el tema de captación ilegal de dinero, después vienen policías que están metidos en tema de robo de vehículos, después vienen policías que están metidos en N cantidad de cosas. Y finalmente, ¿quiénes son los oficiales al mando y a cargo responsables de esa institución? Son los generales. Entonces, si el próximo gobierno en serio no le plantea al país un proceso de reestructuración en la institución policial, empezando por volar la cabeza de primerito Salinas,
que es un comandante impresentable, y después el resto de generales, que al parecer son de la misma calaña de Salinas. Esto no va a ninguna parte ni camina a ninguna parte. Por cierto, a mí me sorprende que con acontecimientos como fíjense ustedes que estoy hablando de lo de María Belén Bernal, y casos anteriores, el de León de Troya, ¿no?, que viene desde hace mucho tiempo atrás de lo sucedido con María Belén hace un año. Y Salinas sigue como comandante general. Y después de lo de María Belén, que provocó la destitución de Carrillo, llegó Zapata, y Zapata ha sobrevivido a N cantidad de eventos producto de la violencia y de la incompetencia de todo el gobierno y de la fuerza pública para poder justamente contener esa inseguridad y esa violencia. El asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de un candidato presidencial, de concejales, de funcionarios municipales, de el secuestro de empresarios, etcétera, etcétera, una serie de, mencionemos de paso el fallido contrato de adquisición de chalecos, cosas tan domésticas que deberían ser o resultar, ¿no? Pero resulta que ahí están, son intocables. Son intocables. La propia hija de Fernando Villavicencio el otro día en una entrevista planteaba justamente esa inquietud. ¿Cómo es que después de que asesinan a su padre, a un candidato presidencial que tenía un altísimo nivel de riesgo y cuya seguridad estaba en manos de la policía, del Ministerio del Interior, de la Comandancia y de la policía, es que tanto Zapata como Salinas siguen intactos en sus puestos? Y ahí quiero llegar a lo que yo les mencionaba ayer y que ya se me olvidó. Ya no teníamos tiempo también. No vamos a, creo que en mucho tiempo, quizás nunca más en la historia, no vamos a volver a ver un gobierno tan acorralado, tan señalado, así, León de Troya, su cuñado, Cherres, esto, lo otro, Luque, por aquí, por allá, las aduanas, que es de donde salen los contenedores llenos de droga, que era controlado por tal, y en las aduanas se vendían los puestos en $3 millones, y ahí puso a uno de sus consejeros, ad honorem, que tiene negocios vinculados con el banano. No. No vamos a encontrar nunca más en la historia de este país, en el futuro, un gobierno tan acorralado, pero al mismo tiempo tan cómodo. Y ahí ustedes pueden también entender por qué a la larga al presidente Lasso le convenía la muerte cruzada, más allá de evitar el bochorno de ser destituido por una asamblea que para él era la peor asamblea de la historia. Ok, eso puede ser como un detalle más de los tantos dentro del análisis político tan primario que hace el presidente y su gobierno. Pero el presidente no estaba buscando únicamente evitar el bochorno de ser destituido por esa asamblea. El presidente estaba tratando de salvarle a la fiscal, de salvarle al contralor, que podrían ser también en su momento enjuiciados políticamente por la asamblea, que es el único organismo que puede ejercer esas capacidades de control y de fiscalización hasta llegar al extremo de la destitución de los funcionarios. ¿Y por qué? Porque el presidente necesitaba seguir contando con la fiscalía y con la contraloría. ¿Por qué? Por todos los casos que hemos mencionado, y que son casos que los viene arrastrando, pero que en este país, por un hecho fundamental, no han tenido la relevancia que sí, por ejemplo, tuvieron antes otro tipo de escándalos también vinculados a la corrupción y que se resolvieron en tiempo récord, con pruebas forjadas, con cuadernos escritos en vuelos de media hora, con diarios de Hello Kitty y otro tipo de tonterías. Y es por el compromiso que entiendo hasta el sol de hoy mantiene un gran sector de la prensa nacional, de esa prensa que todavía es muy influyente,
con el poder actual, pero más que con el poder político actual, es con el poder económico, que es el que está gobernando, ojo. Y por ahí también, de paso, me parece que los ecuatorianos tenemos que empezar un poco a reflexionar sobre qué tan conveniente le ha resultado al país que combinemos al poder económico con el poder político para que conduzca los destinos del Ecuador. Ahí están los resultados. Para los que creen que sí o no, ese es empresario, banquero, tiene su vida asegurada, él, su hijo y sus hijos y los hijos de sus hijos, y no van a robar. Ahí está la muestra de que no es tan sencillo como construir relatos que ustedes pueden escucharlos todos los días en los medios de comunicación y que nos quieren vender y que después terminan convirtiéndose en esto. Pero claro, a ese sector de la prensa y del periodismo le cuesta mucho, muchísimo aceptar que cometió un error y hoy están forzando a que se cometa un nuevo error, un error muy parecido, casi idéntico, porque además en este país no nos vamos a cansar nunca de equivocarnos, apelando siempre a la mala memoria que a veces tenemos los ecuatorianos, o que tienen la mayoría de ecuatorianos, que finalmente fueron los que decidieron. Y a propósito del tema de los medios de comunicación, del rol de la prensa, del periodismo, yo ayer de pasada les decía que no sé quién en este país les hizo creer, digo les hizo porque yo soy absolutamente vulnerable a la crítica, les hizo creer a los periodistas que son intocables y que no pueden ser objeto de críticas de quien sea, puede ser de un ciudadano común y corriente como puede ser de un funcionario que esté actualmente en cualquier tipo de dignidad, ocupando X cargo público. Entonces un periodista durante una entrevista sí puede ser sarcástico, irónico, burlón, y la persona a la que está entrevistando tiene que aceptar, porque el periodista está sobre, no sé, 5 escalones arriba o 10, y es intocable el periodista o la periodista, y no puede decirle absolutamente nada, y por supuesto después si es que se le ocurre al funcionario ofrecer una disculpa, resulta que ese funcionario que ofreció una disculpa termina siendo linchado. Acá la libertad de expresión, una vez más, y esta semana se ratifica aquello, la libertad de expresión se convirtió en una causa para defender los privilegios de ciertos grupos mediáticos, de ciertos grupos corporativos, empresariales, propietarios de determinados medios de comunicación. No para defender la libertad de expresión per se, que la tienen ustedes también. No solo yo que estoy aquí sentado frente a una cámara y a un micrófono, la libertad de expresión es parte de los derechos civiles y humanos más fundamentales que hay. Otra cosa tiene que ver con quizás la libertad de prensa, pero la libertad de expresión la tienen todos los ciudadanos. Ustedes tienen libertad de expresión para decirme que yo estoy equivocado, que yo estoy errado, que soy un mal periodista, que tengo fea voz, etcétera, etcétera. Tienen toda la libertad del mundo para emitir críticas como estas u otras. La libertad de expresión no es una prerrogativa única y exclusivamente que tenemos los periodistas, pero está demostrado una vez más que la famosa lucha por la libertad de expresión era una lucha bastante selectiva, a ratos también medio hipócrita, y ya vemos que la libertad de expresión también puede terminar incomodando cuando se la ejerce de la vereda de enfrente de la que uno se encuentra, cuando no sabemos tolerar la crítica, cuando nos creemos una vez más intocables, cuando creemos los periodistas que estamos en un altar dentro de un ánfora de vidrio y que nadie siquiera puede acercarse a ese altar donde estamos los periodistas, que somos casi seres sagrados, ¿no? Intocables.
Así que cuidadito se les ocurra venir a decirme a mí que yo pregunto mal, que yo comento mal, no, porque yo soy intocable. No, no. Tienen que irle bajando un poquito esos niveles de egocentrismo, de vanidad. Porque acá los derechos, vean, iguales para todos. Empezando por el derecho a expresarse.